Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar con todas y todos ustedes sobre pues la pandemia que está atacando a nivel internacional y cómo está afectando propiamente en algunos estados del país. Hoy nos vamos a enfocar al estado de Veracruz. El estado de Veracruz lleva más de 7,000 muertos como consecuencia de esta pandemia de COVID-19 y vamos a platicar un poco sobre lo que se está haciendo a nivel estado al respecto para poder detener o disminuir las afectaciones que se pueden tener alrededor de esta pandemia que, insisto, no es exclusiva de México, pero que sí nos afecta de forma directa y fuerte en muchos rubros. Y para hablar sobre el tema, me da muchísimo gusto saludar a Edgar Ortiz Arellano. Él es doctor en gestión estratégica y políticas de desarrollo y cuenta con un postdoctorado en teoría crítica. Doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ivonne? Muy buenas tardes, estimado Martín, a todo el auditorio, muchas gracias por la oportunidad que me dan de platicar de un tema tan relevante e importante para el país. Así es, también está con nosotros Martín Cordero. Él es licenciado en Derecho y director ejecutivo del proyecto informativo El Poder de la Palabra. Martín. Pues muy buenas tardes, Ivonne. Un gusto volver a compartir contigo espacio informativo, aunque sea así a la distancia, que es lo que marcan las medidas de seguridad y de salud. Y pues sí, un tema relevante para el país y un tema muy sensible con casi 160,000 muertos a estas fechas en el país y cómo el gobierno ha manejado el tema de la pandemia. Creo que para dar un preámbulo, habría que abonar a el tema de si fue atinado o no atinado el reducir o no tener la cantidad de pruebas necesarias para poder detectar los casos y qué tan correcta es la forma en la que se está midiendo los estragos que está dejando la pandemia. Es decir, estadísticamente no tenemos registrados a todos los infectados y por ende pareciera que el número de muertes o nuestra tasa es muy alta, pero creo yo que influye mucho este tema de no haber tenido un manejo en cuanto a las detecciones oportunas. Hoy por hoy en la Ciudad de México, por ejemplo, hay kioscos donde se están llevando a cabo las pruebas gratis para que la población se acerque y se detecte oportunamente este virus. Creo que por ahí tenemos uno de los primeros fallos en el manejo a nivel federal de lo que es la pandemia. Y en cuanto a política pública, bueno, pues tenemos un experto con nosotros que nos podrá decir si hay o no una política pública para atender este rubro. Doctor, ¿qué es lo que opinas sobre el tema? ¿En realidad se está aplicando algo? ¿Se lleva a cabo un protocolo adecuado? Digo, tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento enfermo, ¿no? Y se ha criticado mucho si se ha aplicado o no un protocolo alrededor de cómo evitar que él enfermara a otros miembros del gabinete. Sí, estimada Ivonne, pues ya dijiste tú parte de la respuesta, pues ahí está que el primer mandatario es uno de los infectados de esta pandemia. Hay que señalar que ningún país estaba preparado para la pandemia. O sea, hay que reconocer esa parte. No es solamente que el gobierno mexicano sea extremadamente ineficiente, que sí lo es, pero a lo que me refiero es que ningún país tenía preparado una estrategia acertada, cuidada, con respecto a esta pandemia. Es más, todos los países, la mayoría de los países, de hecho, la minimizaron. El problema se dio cuando empezó a crecer el número de infectados de manera exponencial. Entonces, el gobierno efectivamente ha cometido una serie de hierros. En buena parte, hay que reconocerlo, que se debe a que no se sabía, primero, la alta capacidad que tiene este virus para infectar a la población de manera tan acelerada. Segunda, pues había poco conocimiento médico, científico con respecto al mismo, en buena parte porque China no había informado de manera correctamente cómo era este mal. Efectivamente, la normatividad, recuerden que por constitución está el Consejo Nacional de Salud, que es el encargado de dictar políticas públicas en materia cuando nos enfrentamos a este tipo de pandemias. Entonces, el gobierno mexicano quiso aplicar, porque de hecho López Gatell así estuvo, igualmente cuando tuvimos la crisis de 2008 con la otra gripe aviar, entonces quisieron replicar el mismo modelo que de alguna u otra manera más o menos medio funcionó, pero no se dieron cuenta de que era una enfermedad de igual o de mayor magnitud, que era mucho más grave que lo que ahora estamos viviendo. Entonces, creo que hubo varios errores estratégicos en la pandemia. Aquí cabe señalar una cuestión. Si ustedes observan, en los métodos que utilizó el gobierno para calcular
el impacto en la población, en todos erraron. Aquí hay varias hipótesis. Les voy a decir varias porque sé que el tiempo es reducido, pero hay una muy importante. El problema es cuando el gobierno, los asuntos de carácter técnico, se los dejan a políticos. Es decir, cuando un gobierno, en vez de tomar decisiones de carácter técnico estratégico, toman decisiones con miras a procesos electorales o con miras a mantener la opinión pública favorable o con fines políticos, de entrada ahí los resultados siempre van a ser negativos. Entonces, hubo un mal cálculo en cuánto iba a ser la población infectada, hubo un mal cálculo de cuánto podía ser el escenario catastrófico, hubo un mal cálculo del aproximado de personas fallecidas y todavía hubo un mal cálculo en las etapas de la epidemia. Entonces, o tenemos gente que no sabe hacer cálculos, cosa que lo dudo porque tenemos en muchas instituciones públicas y privadas gente de altísimo nivel, o segundo, a esas personas que hicieron los cálculos se les dio información equivocada, incierta, o tercero, el gobierno falseó la información. Lo digo con toda la claridad. Yo me iría por la segunda, Edgar. Y bueno, a todos, digo, y es naturaleza humana, ¿no? Nos gustan las teorías de la conspiración. Claro. Pero como lo han dicho muchos secretarios de salud, el gobierno creo que no gana nada tratando de esconder o dando información falsa acerca de cómo está la pandemia, porque pues, finalmente todos lo vamos viviendo. Efectivamente te vas dando cuenta que se le sale de las manos en el tema mediático al subsecretario López-Gatell cuando dice una cosa, parece que se contradice o no logra comunicar técnicamente lo que ellos están llevando a cabo. Pero también como sociedad, y hablo como medios de comunicación, nosotros tenemos una responsabilidad de no alarmar a la población. Y aquí para referirme y entrar al tema de Veracruz, Veracruz estuvo por lo menos la primera quincena de diciembre como semáforo verde, de los pocos estados que lograron estar esos 15 días. Quiere decir que algo se está haciendo bien en esa entidad. O eso es lo que apunta el semáforo, por lo menos por los lineamientos como tú lo mencionas. Ahora, propiamente en Orizaba hace un par de semanas ocurrió una desgracia por una baja de oxígeno en el hospital regional en esta entidad, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fallecen, según datos oficiales, 3 personas, y vuelvo a hablar de lo alarmistas que podemos ser como medios de comunicación, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, haciendo un linchamiento mediático en el estado acerca de que fallecieron no 3, sino 16, y el instituto sale a decir que tienen que hacer una investigación, y como prensa lo empiezan a atacar. Yo creo que también tenemos que tener ahí una corresponsabilidad con las autoridades, y pues si están haciendo una investigación es válido. Es como cuando revisan los datos. Vamos a hablar a nivel federal ahora con las contradicciones con el INEGI. ¿Qué es lo que dice el subsecretario López-Gatell? A ver, el número de muertes que reporta el INEGI, por supuesto que va a ser superior porque ellos están revisando actas de defunción y nosotros estamos únicamente reportando a las personas que se infectan y que además quedan registradas, porque hay un N número de casos de personas que yo creo que a estas alturas todos hemos visto 1 o 2 casos cercanos o de conocidos que se han recuperado en su hogar y que han ido con médicos pues de la esquina, que han ido con médicos de farmacias privadas pequeñas y ahí se han tratado. Todo ese tipo de números no se reflejan en la estadística oficial, y creo que también nosotros, insisto, como medios de comunicación tenemos que tener mucho cuidado en qué teorías, por lo que tú planteas, Edgar, qué teorías, a qué teorías nos sumamos, ¿no? No creo que, insisto, no creo que... Pero yo creo, estimado Martín, que lo que tenemos que ver son los hechos. Los hechos es que el gobierno dijo una perspectiva y se equivocó. O sea, eso no tiene que ver con que si el medio es alarmista o no. Tiene que ver con el hecho de que estamos diciendo los propios datos del gobierno, ¿eh? O sea, nosotros no los inventamos. Te digo, yo también soy un hombre de medios, entonces nosotros repetimos lo que el propio gobierno dijo y ahí está la evidencia empírica del número de muertos. El caso desafortunado que tú comentas en Veracruz y en Orizaba no lo conozco, pero yo creo que el asunto no es si hubo 13 o 3 muertos. 3, 1 o 1000 son una situación grave. Ningún mexicano tiene por qué perder la vida por omisiones del Estado, por errores del gobierno o por cuestiones atribuibles, así sea 1 o sea 1000, en cualquier circunstancia el asunto siempre va a ser grave.